Bienvenidos a ¿Qué sucede cuando? Un espacio donde entender y resolver problemas cotidianos, con Chema Muñoz y Jesús Soler. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué sucede cuando? Soy Jesús Soler y en este caso vamos a hablar del síndrome del impostor, de qué sucede cuando, como personas, como profesionales, nos enfrentamos al síndrome del impostor. Estoy aquí con mi amigo Chema Muñoz. Muy buenas, Chema. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola a todos. Bien, pues estamos aquí para hablar de este tema porque considero que es muy común, tanto en la vida personal como la profesional, apartar muchas veces esos sentimientos que tenemos, esas sensaciones, y dejarlas para, pues no, y las dejamos sin atender finalmente, ¿no? Y al final, pues con el tiempo vamos acumulando ahí cosas. Entonces, Chema, ¿podrías definirnos este síndrome del impostor? Pues sí, mira, se entiende ese síndrome del impostor como una sensación de inseguridad que está relacionada con los logros laborales. Puede que nos sintamos como un impostor, ¿no?, en este ámbito laboral porque no creemos que merezcamos nuestro trabajo. A menudo también nos hace sentir como si estuviésemos incluso engañando a nuestros propios compañeros, porque no pensamos que somos buenos en lo que hacemos y tenemos una percepción de uno mismo como si fuésemos un fraude. También me gustaría destacar que el síndrome del impostor no está recogido en los manuales diagnósticos ni tipificado como un trastorno psicológico clínico, pero sí es cierto que se está dando mucho y hay muchísimas personas que lo padecen a lo largo de su vida laboral o sobre todo cuando comienzan un nuevo trabajo, cambian de actividad, es decir, algo también muy relacionado con los nuevos tiempos, ¿no? Con los cambios de trabajo, cambios tecnológicos, cambios que nuestra empresa puede de alguna forma eh, actualizarse y nos sentimos como que quizás no estamos a la altura o no conseguimos esos logros que se esperan de nosotros. Sí, yo como lo he vivido, sobre todo, es eso, independientemente de los logros que vas consiguiendo, muchas veces está relacionado con ese momento presente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a mí lo que me ha influido más en este sentido es tanto, creo, la educación que hemos tenido desde pequeños, ¿no? En la que se nos adoctrina un poco con que tenemos que tener título para todo, es decir, tenemos que ser siempre validados por el exterior, por un título, por un certificado. El contexto social en el que nos movemos, el entorno profesional también, si favorece o no que nos sintamos así, porque muchas veces llegas a un puesto de trabajo y tienes gente encantadora que te acoge y desde el día uno te muestra el camino y te ayuda, y hay veces pues, que te encuentras con un entorno un poquito más hostil, ¿no? Y también creo que está muy relacionado con esa salida de la zona de confort. Cada vez que nos enfrentamos a un crecimiento personal, profesional, nos enfrentamos a cosas nuevas y eso hace que nos sintamos aprendices, ¿no? Que es lo que somos en ese momento realmente. Y eso también nos hace pues, ponernos en esa situación de inferioridad, inseguridad, que nos hace sentirnos así. Y otra cosa que me parece importante es una cosa que has comentado y es la percepción, ¿no? El sesgo de percepción que hace que comparemos un poco la percepción que tenemos interna con la que viene de fuera, ¿no? Y muchas veces le damos más importancia a la percepción interna que a la que se percibe desde fuera. Y esto a mí me ha pasado personalmente muchas veces, sobre todo con los proyectos que he emprendido y cuando he llegado a un nuevo puesto de trabajo, que como bien sabes, se me ha cambiado bastante de sitio. Uh-huh. Cuando me he comparado con personas que llevan mucho tiempo en ese puesto o con personas que llevan mucho tiempo haciendo lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, al emprender mis proyectos personales, pues te comparas muchas veces con las personas que llevan 6, 7 años generando contenido, por ejemplo, y claro, tú llevas un día y entonces te parece que lo tuyo es muy mediocre. Pero claro, esa persona lleva 6 años haciendo ese tipo de contenido, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de cosas. Uh-huh. Y muchas veces también comparamos la idea que nosotros tenemos del éxito al que queremos llegar con el comienzo. Y es que ese éxito es una consecuencia, que bueno, habría que definir también éxito, ¿no? Que es muy relativo, pero es una consecuencia de todo ese trabajo que llevas anterior. Entonces, esas comparaciones que hacemos, yo creo, con nuestra propia percepción y lo que se percibe de fuera, pues es lo que nos genera esa incoherencia, ¿no? Uh-huh. Sí, hombre, aunque es más habitual que se produzca siempre con alguien que comienza de nuevo un trabajo, alguien que finaliza su formación académica y comienza
en un entorno laboral o, como tú mencionaste, en un cambio de trabajo. Pero lo más llamativo es que también se suele dar este tipo de síndrome en personas con alto rendimiento. Es decir, a pesar que hay muchas pruebas en su valía, a la persona le invade sentimientos de incompetencia e inseguridad. Es decir, lo que nos da a pensar que lógicamente es un sentimiento con una apreciación subjetiva que no se sustenta en pruebas e indicios reales, ¿no? ¿Qué ocurre con este sentimiento? Que puede llegar a ser bloqueante y que se pueda convertir en una barrera para poder seguir creciendo. Por ello, estas personas suelen temer aquellos momentos que son de evaluación, aquellos momentos en donde se tienen que exponer e incluso rechazan los elogios. Por ejemplo, ¿no? Un pensamiento que hay muy recurrente en estas personas es: ¿qué derecho tengo de estar aquí? Y esto genera o provoca reacciones exageradas e incluso les hace, pues, por ejemplo, invertir más horas excesivas en trabajar, en una cuestión que ya incluso dominan, pero entienden que si dedican más tiempo pueden conseguir unos mejores resultados o dar respuestas evasivas por temor a no ser capaces de hacerlo bien, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que fíjate que estas conductas hacen que se refuerce este ciclo y lo hacen como que se puede perpetuar. Y llegamos a ese ciclo, digamos, tóxico de ese refuerzo que genera pues ese tipo de conductas, ¿no? Generadas fundamentalmente por ese pensamiento y esa apreciación totalmente subjetiva. Se está en un alto nivel de autoexigencia. Las personas, por tener este miedo al fracaso, se autopresionan para poder obtener aún mayor logro, aunque no tienen la capacidad de poder percibirlos como tal. Sí, yo creo que, bueno, en España en general, no sé, en el resto del mundo entiendo que también, hay una baja autoestima en general, ¿no? También. Y tenemos un termómetro de los logros que hemos conseguido bastante malo. Entonces, yo diría a las personas que nos escuchan que sean capaces de, pues, crear su propio termómetro del logro y que de vez en cuando paren también a reflexionar sobre todo lo que han conseguido en la vida, que no se, bueno, pues no nos exijamos tanto, es que yo soy el primero que lucha contra este síndrome constantemente, ¿no? Y hacernos conscientes también, pues eso, de todo lo que hemos conseguido y de que muchas personas, aunque nosotros pensamos que sí, también, bueno, pues el sesgo de conocimiento, ¿no? Que no todas las personas saben lo que nosotros sabemos. Y hay muchas personas que ese conocimiento, esa experiencia que nosotros hemos ganado con el tiempo, pues la valorarían mucho. Entonces, podemos centrarnos, a lo mejor, no en convencer a todo el mundo, no en gustarle a todo el mundo, no en ayudar a todo el mundo, sino en ayudar a las personas simplemente que van un pasito por detrás nuestro. Y creo que a esas personas les podemos pues, aportar valor. También decir que considero que es parte del camino del crecimiento el sentir el síndrome del impostor y diría que debemos trabajar en identificarlo y cuando aparezca ese sentimiento emocional, pues como siempre, dejarnos llevar más por la razón que por la emoción. Sí, también creo que es muy importante conocer si estamos en ese momento en el que estamos sufriendo ese síndrome, ¿no? Es decir, ver qué síntomas son los que son propios de este síndrome e intentar ver si realmente estamos sintiendo, ¿no? Y podemos estar sufriendo ese síndrome aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, si nosotros entendemos que estamos en el momento en el que estamos por un golpe de suerte o no por nuestras habilidades o por nuestras capacidades, podemos estar sintiendo que, o podemos entender que podemos estar sufriendo este síndrome, ¿no? O porque necesitamos ser demasiado perfeccionistas para producir un trabajo satisfactorio o porque sacrificamos nuestro bienestar para producir mucho más trabajo o dudar de nuestras capacidades o la necesidad, por ejemplo, de aislarte con la intención de que nadie descubra nuestro secreto, es decir, que nadie nos descubra como verdaderos impostores, ¿no?
y sentir que alguien se va a dar cuenta y que no somos tan competentes como parece o como las personas nos hacen saber, ¿no? Aunque cuando entramos en esa parte objetiva nos damos cuenta que no hay pruebas para pensar esto, pero nosotros percibimos todos estos síntomas y nos hace, pues, bueno, pues estar dentro de dudar de uno mismo, de evaluar de forma diferente, a tener ese miedo a no ser suficientemente bueno, a desconectarnos incluso de los miembros del equipo, a sentir miedo intenso al fracaso. Todo esto nos lleva como a que una consecuencia de sufrir este síndrome, pues es el conocido síndrome de Burnout, que es como una consecuencia muy habitual de sufrir de una forma como muy perseverante o muy constante el síndrome del impostor. Sí, yo también creo que muchas veces al dejarnos llevar por esas emociones, ¿no? Y como tú dices, no hacer caso a la parte racional, los resultados que obtengamos nos condicionan también la emoción. Entonces, debemos separar un poco el resultado y centrarnos más en el proceso, ¿no? Eso creo que es, o a mí por lo menos me ha servido el desentenderme de ese intento de aceptación externa del resultado, que luego al final a muchas personas les parece satisfactorio, ¿no? Y centrarnos más un poquito, pues, en el proceso, en lo que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, e intentar hacerlo lo mejor posible cuando tengo esa opción delante, ¿no? Pero bueno, me parece interesantísimo todo lo que nos comentas, las causas y todo, Chema. Ujú. ¿Podemos tener unos consejos finales, un resumen final para nuestros oyentes? Sí, mira, yo te diría, ¿no? Como es algo que es muy de percepción, como es algo como muy subjetivo, yo creo que lo primero que deberíamos de replantearnos son nuestros propios pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos son muy poderosos, ¿no? Y nos generan, pues, una voz interior muy negativa. Yo comenzaría por monitorear esa voz e intentar modificarla en la medida que sea posible. Es decir, intentar actuar más desde la parte racional, intentar ver resultados objetivos, incluso escuchar a personas que pueden estar en nuestro equipo, ¿no? Y darle pues una evaluación diferente a la que estamos realmente haciendo, ¿no? Porque entendemos que todo esto que nos está ocurriendo procede de una evaluación o procede de una, digamos, de una evaluación totalmente errónea, ¿no? O al menos no del todo completa, ¿no? Entonces, sí es cierto que esta técnica de monitorizar y modificar los resultados o estos pensamientos no va a dar un resultado inmediato, pero sí que nos ayudará a que con el tiempo podamos abordar de una forma mucho más positiva, ¿no? Por poner un ejemplo sobre esto, ¿no? Si la voz interior cuando hacemos un trabajo nos dice, esto fue horrible, podemos intentar modificarla por, oye, esto no fue mi mejor trabajo, pero la próxima vez será mejor. Es decir, cuando replanteamos nuestro lenguaje mental, estamos también reconfigurando nuestro cerebro para que también nos brinde mucho más apoyos, ¿no? También identificar las emociones que nos producen esos sentimientos, ¿no? Creo que esto es algo también muy habitual en otras cosas que hemos tocado en programas anteriores, identificar las emociones, ver realmente por qué nos sentimos mal, ¿no? Y si ese sentimiento podemos tener un punto de intervención tanto en los estímulos como en los pensamientos, centrarnos más en los hechos, es decir, realmente distinguir nuestro mundo mental con todo ese material cognitivo que nos hace llevar hacia una situación que nos está haciendo sufrir o nos está haciendo sentir mal, sentimientos de fracaso, sentimientos de miedo, no disfrutar precisamente de algo muy importante en nuestra vida, como puede ser el trabajo, sentirnos competentes y ceñirnos mucho más
en el trabajo real de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, qué resultado está teniendo, ¿no? Compartir cómo nos sentimos con otras personas, ¿no? Buscar evidencia, ¿no? Que nos diga si realmente nuestros pensamientos coinciden con la realidad o nuestros pensamientos son de una manera como mal planteados, ¿no? Y por último, yo diría que busquemos un mentor, busquemos a alguien como referencia en la empresa, en el cual también tengamos una comparación, como tú muy bien decías anteriormente, una comparación útil, una comparación que podamos contemplar las diferencias entre ese mentor y nosotros, que nos pueda brindar algún tipo de consejos prácticos y apoyo. Y también cuando ya consigamos de una forma identificar los logros, pues celebrarlo, es decir, reforzar esos logros, bien con gente del equipo o, si lo decidimos, así con gente externa, como puede ser un amigo o familia, pero que también vayamos entendiendo o vayamos de alguna forma celebrando o reforzando cuando identificamos que algo hemos hecho de una forma adecuada o correcta, ¿no? ¿Vale? Diría también, bueno, reforzaría algunas de las ideas que has dicho tú, que bueno, pues, las pienso totalmente igual. Obviamente tú con mucho más conocimiento. Pero yo diría que debemos, ese diálogo interno, o sea, esa voz de cómo nos hablamos, cuidarla mucho también, ¿no? El ver cómo nos dirigimos a nosotros mismos, que solemos ser nuestro peor jefe, ¿no? Trabajar también nuestra autoestima y valorar y trabajar también ese termómetro del logro, de lo que hemos conseguido y de lo que nos queda por conseguir y por aprender, ¿no? Y de darnos tiempo también para aterrizar con tiempo, tomando las cosas con calma, saber que nadie ha nacido aprendido y que todo el mundo suele sufrir este tipo de síntoma al enfrentarse a algo nuevo y darnos ese tiempo para adaptarnos al nuevo puesto, a la nueva realidad y para aprender en ese camino. Y luego también mantener la calma frente al éxito y al fracaso, porque los errores que cometemos, los éxitos que alcanzamos, los logros que consigamos, ni van a durar toda la vida si han salido bien, tampoco van a durar toda la vida si han salido mal. Entonces, mantener esa calma que nos permita, pues, decir que a veces hacemos las cosas muy bien, a veces las hacemos muy mal y podemos seguir aprendiendo. Y luego también ser conscientes de que tenemos el derecho de tomarnos ese tiempo para aprender y de compartir las cosas que a nosotros, con nuestro sesgo también, o sea, que somos libres y tenemos todo el derecho de hacer los cometidos como a nuestra forma, como nosotros creemos que es la mejor forma de hacerlo, y muchas veces ese toque personal es lo que le va a dar pues otra forma distinta de verlo e incluso puede contribuir mucho al equipo. Y tenemos total derecho y libertad de expresar las cosas como nosotros creemos que es correcto, siempre que no perjudiquemos a nadie. Y apegarnos al proceso, que creo que también es muy importante, apegarnos al proceso de aprender, de seguir construyendo, de cada vez, cada día, hacerlo lo mejor posible, y eso nos va a llevar poco a poco a ser más perfectos. Y hay una frase de una compañera nuestra, que es Marta Falcón, que comparte también contenido en YouTube, y desconozco si tiene podcast, que me ha gustado mucho, y es permitirnos crecer a la velocidad del equilibrio. Es decir, autopermitirnos, digamos, el crecer con ese equilibrio que se necesita y esa permisividad a la hora de juzgarnos a nosotros mismos y de saber que todo proceso conlleva un aprendizaje. Si me permites, Jesús, me gustaría añadir también, ¿no? Porque escuchándote, pues evidentemente nos vienen nuevas TICs que creo que pueden ser importantes, ¿no? Yo creo que también detectar los falsos errores. Es decir, cuando nos ponemos las gafas de la excelencia y vemos como falsos errores, que quizás no son tantos errores, y hacernos una pregunta. ¿En realidad, cuando decimos que algo no ha salido perfecto, qué es lo que queremos decir? Es decir, tenemos una percepción distorsionada cuando reevaluamos los resultados. Debemos de entender que hay una escala de grises y como estamos en una lengua que tiene un vocabulario muy extenso, en lo cual hay muchísimos sinónimos, pues a una misma situación le podemos llamar como que no lo he hecho muy bien, regular, correcto, bien, muy bien, excelente, magnífico. Es decir, fíjate la cantidad de sinónimos que hay para que le podamos
colocar en cada situación que estemos evaluando una etiqueta que puede impactar de una forma como muy significativa en algo que hemos hecho, con lo cual, a partir de ahí, podemos sentir que, oye, que no valemos, que no tenemos valía, que no lo hacemos bien, ¿no? Y me ha gustado muchísimo eso que has recogido de nuestra compañera, y yo ahí pondría también, ¿no? Es decir, apreciar lo bueno que hay en lo malo. Es decir, cómo los fracasos también podemos aprender. Es otro modo de hacer las cosas para aprender. Todo lo que hacemos bien en el futuro han sido, en muchos casos, errores del pasado. Totalmente de acuerdo, Chema. Ujú. La exposición al error, ¿no? Para mí es fundamental para avanzar, para aprender. Y de hecho, yo siempre recomiendo que cuando alguien llega a un nuevo puesto de trabajo, lo que tiene que hacer es exponerse lo más rápido posible a todos los errores posibles para aprender lo máximo, ¿no? Eso es. Así Ese que, es el verdadero crecimiento. Ujú. totalmente. Muy bien, Chema, pues hasta aquí el contenido de hoy. Espero que a nuestros oyentes le haya servido mucho y si es así, pues les animo a que nos compartan y nos puntúen para, bueno, pues para alcanzar al máximo número de personas posible y ayudarles a gestionar sus problemas cotidianos. Bueno, pues yo también espero que les haya gustado, que les haya servido, que se hayan sentido identificados y que al menos vean que, bueno, que se puede modificar y se puede, en cierto modo, paliar lo que pueden estar sintiendo nuestros oyentes, ¿no? Les animo a que cualquier tema que quieran traer y que quieran que podamos comentarlo, pues nosotros estaremos encantados de, bueno, pues de poder desarrollarlo y de poder aportar en la medida que podamos nuestra aportación, ¿no? Pues encantado, que se dirijan a redes y a través de nuestra página para que nos dejen ahí a través del audio de WhatsApp, bueno, pues lo que quieran que nosotros podamos traer de nuevo al programa, ¿no? Y encantados estaremos. Así es. Pues muy bien, oyente, ya sabes, si te animas a compartir un tema que quieras que desarrollemos, puedes ir a quesucedecuando.es y ahí dejarnos un audio, un mensaje con el tema que te gustaría que tratásemos. Gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Chema. Hasta el próximo. Bueno, hasta el próximo capítulo. Adiós.